El índice de los precios al productor en Alemania, es decir, la inflación del que produce, está completamente disparado y sin freno. El último dato recién publicado, correspondiente al pasado mes de agosto, ha dado un brinco récord, que, por cierto, casi quintuplica incluso lo esperado por los analistas para ese mismo mes. Y por cierto, no solo ha sido por la increíble subida de la energía, sino que también ha sido en los otros rubros. Definitivamente un duro impacto que probablemente asegure una alta inflación general en los próximos meses para Alemania, la economía, por cierto, más importante de Europa. Así que vamos a entender todos estos datos en este episodio número 201 del TradingView, porque la idea es que tú veas siempre oportunidades de inversión, que puedas tomar decisiones. Y por último, al final del video, quiero compartir contigo mis escenarios para esta semana que comienzan los mercados, tanto los índices estadounidenses, el oro, el petróleo y las principales criptomonedas. Bienvenidos, soy Dani Pérez, cofundador de MDC, y somos una mesa de dinero privada que busca formar el mejor talento para que se incorporen a operar en la bolsa de valores con nosotros. Si te gusta el contenido que estoy compartiendo, puedes también seguir en mis redes personales, tanto en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Twitter. En todas aparezco como @DaniPerezTrader. Los precios al productor en Alemania subieron en agosto a su ritmo más alto desde que se conoce o desde que comenzaron a llevarse los registros, tanto en términos anuales como en mensuales. Todo se ha agravado y ha sido impulsado principalmente por el aumento de los precios de la energía, lo que aumenta las posibilidades de que la inflación general aumente mucho más en los próximos meses. Por ejemplo, este importante índice industrial aumentó en agosto un 45.8% respecto al mismo mes del año pasado, según la Oficina Federal de Estadística. Ojo, y escucha bien, y en comparación con julio del año 2022, es decir, con el mes anterior, los precios subieron un 7.9%. Es decir, el aumento fue considerablemente más fuerte de lo esperado, ya que los analistas habían estimado un aumento interanual del 37.1% y un aumento mensual del 1.6%, todo según Reuters. Para que te hagas una idea, por ejemplo, el mes anterior, en julio, el incremento interanual, es decir, de los últimos 12 meses, había sido el 37.2% y en junio el 32.7%. En este estamos por encima del 45%. Por consiguiente, la velocidad del aumento está siendo dramática. Y todo esto justo antes del invierno. Por si no lo sabes, el índice del precio al productor alemán es un indicador de inflación que mide la variación media de los precios de ventas recibidos necesarios para producir bien y servicios nacionales. Entonces lo podemos considerar como un indicador adelantado de la inflación general, o sea, a todo el consumidor que debe venir. Es por esto que esta alza récord de los precios de producción en Alemania ensombrece muchísimo más las perspectivas para su economía. Todo esto comienza por los elevados precios de energía que en su conjunto aumentaron un 139% frente al mismo mes del año pasado y un 20.4% más que el mes anterior, insisto, según la Oficina Federal de Estadística, son datos oficiales. También le tenemos que sumar que los suministros de gas están significativamente más bajos por todo el tema de Rusia, además los aumentos persistentes de los precios de otros bienes, así como las interrupciones en la cadena de suministros o cierres más largos de lo esperado. Bueno, y todo esto tiene que ver en relación con la política china de cero contagios. Todo esto está pesando muchísimo en el desarrollo de la economía alemana, situándole al borde de la recesión. Ahora, toda esta inflación termina impactando todos los rubros y también a los costos que no son energía, como por ejemplo el costo de la materia prima. En tan solo el pasado mes de abril, cuando ya estaba vivo el conflicto entre Rusia y Ucrania, el gobierno alemán preveía una inflación para el año 2022 del 6.1%. Sin embargo, para este próximo 12 de octubre va a presentar unas proyecciones económicas actualizadas según el Ministerio de Hacienda y será muy importante ver el tremendo contraste. Sobre todo por lo que te decía, vamos a ver el efecto que esperan tener en este invierno que viene, que será bien delicado para toda Europa. Definitivamente para Europa, winter is coming. Y es por eso que el mercado, que generalmente siempre se anticipa, ha caído tanto. Incluso el euro a corto plazo podría también continuar su racha negativa de este año 2022. Friend, esto es interesante y también es bastante crítico, así que le vamos a dar muchísimo seguimiento. Mientras tanto, vamos a ver directamente en las gráficas, vamos a analizar mis escenarios para esta semana que comienza, tanto en el mercado de futuros, el oro, el petróleo y las principales criptomonedas.
Pero antes, si este video te pareció interesante y sientes que has aprendido mucho, te pido que le des like porque es una forma de comunicarme que así fue y contribuyes a que este video también le llegue a muchísimas más personas interesadas en este tema. Bueno, ¿qué semana tuvimos en los mercados? Impresionante, unas caídas impresionantes, brutales. Mira, Tesla cae un 10%, Amazon un 8%. Bueno, las caídas por los temores de recesión, todo el discurso que tiene Powell y pues el que se continúe subiendo las tasas de interés, pues obviamente todo eso tiene una afectación económica, ya como lo ha dicho Powell, que definitivamente vamos a tener dolor para poder llevar esa inflación a la meta que tiene la Reserva Federal del 2%. Bueno, esto pareciera como algo inducido. Y bueno, pues los mercados han caído de manera importante. El viernes otra vez vuelven a caer también con muchísima fuerza. Este fue el día viernes y fíjese que el sector de energía también cae con muchísima fuerza. Por ejemplo, el VIX, que es el índice que mide la volatilidad, justamente casi llega al precio que estoy previendo, que es 35, y eso significaría que las acciones siguen bajando. Y eso está y sigue pasando. Importante. Eso significa, como dice Powell, voy a citar sus palabras, mucho dolor. Y es que mira como el dólar index, el dólar sigue subiendo, y recuérdense que cuando hay temores de recesión, la gente se refugia en el dólar. Todo el mundo se refugia en el dólar, y eso es lo que está pasando. El dólar index, que es un indicador que se basa en el dólar comparado con sus principales o parte de sus principales socios comerciales, con monedas de sus principales socios comerciales, pues fíjense cómo ha subido de manera importante. Incluso los rendimientos del bono, miren como el de 2 años, que es el que generalmente se compara con las tasas de interés. Fíjense cómo está alrededor de 4.21%, sigue subiendo sin ningún tipo de límite, y bueno, eso refleja un poco lo que está previendo el mercado. Incluso el oro al final termina bajando, tal cual como les decía, está muy cerca ya a llegar a otro de mis precios objetivos, que es 1613. Yo les decía que en mi caso tengo posiciones de compra entre 1560 y 1613, así que están muy cerca de activarse esas órdenes. Así que interesante, pues una caída que estamos previendo. Pero vamos a ver un momento en el mini del SP500, que ahí puedo desarrollar mejor el punto. Fíjate cómo aquí en una gráfica diaria nos damos cuenta cómo el mercado justo el día viernes casi llega a mi último precio objetivo, casi llega al precio mínimo, que es muy parecido a mi precio objetivo del pasado mes de junio, a mediados del mes de junio. Ya el mercado llega ahí, de hecho de ahí llega y rebotó, normal, ahí hay compradores, pero lo importante es ver si lo va a pasar o no lo va a pasar. Hay que tener el escenario en el caso de que lo pase. Viene un mercado muy agresivo hacia la baja. Tengo varios precios, 3.435 y posteriormente 3.111. Ese es como mi precio base, donde también se activan para mí unas órdenes de compra bien interesantes. Y tenemos que estar preparados para los dos escenarios. Y hoy tenía un live donde les decía a las personas que nosotros podemos proyectar si el mercado va a bajar o no va a bajar, si va a subir o no. Realmente no es lo importante. Lo importante, y sobre todo cuando eres day trader, cuando aprovechas los movimientos rápidos, tienes que entender que tienes que estar preparado si el mercado sube desde este soporte, que es el mismo que creó en junio, y que es un soporte donde hay compradores, porque mira la reacción que tuvo junio a ese precio. Es muy probable que la siga teniendo. De hecho, hoy estos compradores que estaban aquí son los mismos que entraron en este punto. Entonces es muy probable que el mercado, si rebote desde aquí, bueno, empiece a subir mínimamente hasta el precio de 3.900. Y bueno, ¿qué vas a hacer en ese caso? ¿Cuál es tu plan? Y si pasa los 3.638, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? Tienes que estar preparado para que no te agarre, digamos, esto sin ningún tipo de preparación y empieces a improvisar. Eso es fatal cuando eres una persona que se dedica a esto y quiere hacerlo sostenible en el tiempo. Hay formas de aprovechar si el mercado baja y si el mercado sube, y eso tienes que entenderlo. Y si no, trata de entrar a la página de mtctradingacademy.com y entra donde dice curso introductorio gratis, y ahí te vas a dar cuenta en ese curso que no tiene costo. Te va a contribuir muchísimo, y en ese curso vas a entender muchísimo cómo podemos, digamos, de alguna manera tomar y adelantarnos y tomar ventaja de cualquiera de los dos movimientos. Pero fíjate, justamente en este caso, el mercado está en una zona de resistencia que anteriormente fue soporte, y ahí creo que vamos a tener un lunes bien interesante. Recuerda que el martes va a hablar Powell, entonces vamos a tener un lunes bien interesante en una zona de resistencia. Si el mercado logra pasar de ahí, podríamos llegar en el muy cortísimo plazo a 3.800. Aquí, entre el precio de 3.719 y 3.800, se pueden formar largos interesantes. Y si el mercado decide continuar
dólar, que hasta ahora es el escenario de mayor probabilidad, pudiera llegar mínimamente a 3.671, es decir, casi 40 puntos menos, o incluso pudiera llegar al precio de 3.638. Ahí se puede dar claramente todo lo que tiene que ver con movimientos en corto de manera interesante. En el NQ la misma cosa, casi llegamos a 11.000, de ahí el mercado rebota, pero si luego pasar los 11.000 tenemos el precio de 10.118. Así que es muy importante que tengamos en cuenta que el mercado puede seguir bajando y podemos capitalizar entradas. En el Nasdaq está haciendo todo bastante más agresivo, así que tengan en cuenta que es un mercado que se ha movido mucho más, que le ha pegado mucho más, sobre todo porque las tecnológicas son las que más se han visto afectadas con todo lo que tiene que ver con las tasas de interés. Así que bueno, allí hay oportunidades impresionantes porque al final la tecnología es de lo que vamos a vivir en el futuro. Entonces ahí también hay oportunidades de inversión interesantes. Así que todo esto le está pegando al crecimiento económico, por consiguiente le está pegando a todos los mercados, a todos los que tienen, digamos, bastante acciones y tienen temor, digamos, al que el mercado siga bajando. Pero ya saben que ahí es donde hay oportunidades, tanto la bajada como la subida. Friends, si te interesa aprender day trading, tal cual como lo hacemos nosotros en el mercado de futuros, te voy a dejar aquí abajo en el link de la descripción un curso introductorio gratuito que tiene 4 horas de información de altísimo valor, donde vas a poder ver cómo es que nosotros hacemos para invertir cuando el mercado sube o cuando el mercado baja. No importa, al final lo que nos importa es que se mueva, que haya una dirección clara. Así que si quieres aprender eso, aquí abajo, insisto, te estoy dejando la descripción o aquí está el correo electrónico al cual nos puedes escribir. Lo único que tienes que hacer en ese link es simplemente dejar tus datos y de una vez vas a tener acceso a ese curso introductorio tan interesante. Y vas a poder identificar fácilmente oportunidades de inversión y diversificar tu portafolio. Así que, friend, nos vemos allá adentro. Insisto, escríbenos aquí al correo. En el caso de las criptos, si bien es cierto que el mercado, digamos, de alguna manera estamos justamente en el soporte, no ha tenido esas reacciones tan fuertes como han tenido las acciones, porque el soporte realmente es bastante importante. Sin embargo, el escenario sigue siendo todavía con alta probabilidad bajista, y en el caso de que logre caer y tener un movimiento fuerte, como por ejemplo, como te mostré en el oro, pudiéramos estar llegando alrededor de los 12.475, y ahí se activarían posiciones interesantes en mi caso en largo, porque en largo, cuando digo en largo, es invertir hacia la alza, porque a mediano o largo plazo sigo pensando que este instrumento es realmente igual que el resto de criptomonedas que voy a decir, o el resto de token, va a ser interesante a mediano o largo plazo. Mire Ethereum, por ejemplo, mire cómo fácilmente el mercado, digamos, puede llegar a los 1100, incluso a 1063, que si logra pasar de ahí pudiera dar un bajonazo entre los 672 y los 480. Lo importante es que aquí está entrando volumen en la zona de soporte, tal cual como está pasando en Bitcoin, y en Cardano o en ADA, en este caso, la misma cosa. Estamos justo en el soporte, aquí estamos en una compresión impresionante, va a haber un movimiento fuerte a pesar de un movimiento fuerte en los próximos días, incluso con la actualización que se acaba de dar, pero espero que ese movimiento sea sostenible, porque en el caso de Ethereum, que también se acaba de dar la actualización de Proof of Work a Proof of Stake, y es interesante porque fue un clásico ejemplo de compra en el rumor, vende la noticia. En el caso del petróleo, mire cómo el petróleo cae, tal cual como te había comentado. Te decía que se podía devolver incluso a la zona de resistencia y de ahí empezar a bajar. Eso es lo que está pasando, y tengo previsto que si continúa esa tendencia bajista que tenemos, pudiéramos llegar alrededor de los 66, 66, 38. Así que vamos a estar súper pendientes, porque ya saben que ni siquiera la energía se está salvando. Si vemos las noticias, bueno, como les decía a principio de mes, septiembre generalmente es un mes negativo en los mercados, y este sería la última semana, y recuérdense que la otra semana de arriba estaríamos comenzando entonces Rocktober, que es un mes de altísima volatilidad en la bolsa, y eso pareciera que fuera lo que fuera a pasar. Bastante volatilidad pareciera que es la que vamos a tener al final de año, un año donde hemos tenido tremendos movimientos hacia la baja, lo cual pues obviamente son movimientos que se pueden aprovechar desde el punto de vista, por lo menos como nosotros lo hacemos desde el punto de vista de day trading. El martes hay noticias importantes, va a hablar Jerome Powell justamente a las 7:30 de la mañana hora de Nueva York. Tenemos la confianza del consumidor, tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de los bienes durables, tenemos también Bullard, que es el miembro del FOMC que yo le presto bastante atención, que no sea diferente a Powell. Tenemos el dato de las casas nuevas,
tenemos el índice de manufactura de Richmond, el miércoles tenemos otra vez a Powell hablando, tenemos otra vez a Bullard hablando, tenemos el pending home sales, en fin, tenemos una semana plagada de noticias económicas, tenemos el Producto Interno Bruto final, tenemos la solicitud de subsidio por desempleo, otra vez va a hablar Bullard a las 9:30 de la mañana, luego habla Brainerd el viernes, son las dos personas importantes aquí que tenemos que prestarle atención, insisto, diferentes de Powell. Tenemos el PCE Price Index, tenemos el sentimiento consumidor revisado, bueno, lo que tenemos es noticia económica para regalar. Y además es el cierre del tercer trimestre del año 2022, así que en octubre empiezan a reportar las empresas importantes. O empiezan a reportar las empresas y seguramente a final de octubre, principio de noviembre vendrán las tecnológicas. Así que, señores, esto asegura que tengamos no solamente un octubre con una altísima volatilidad, sino vamos a tener rock and roll. Como ves, Frank, esta semana con todo el tema de la subida de tasas de interés va a ser bastante interesante. Así que tenemos que estar preparados y por eso me gustaría saber y conocer en los comentarios cuáles son tus escenarios para esta semana. También me gustaría conocer cómo piensas sobre este invierno en Europa. ¿Crees que va a ser crítico o crees que todo se va a manejar bastante bien? Me gustaría leerte allá abajo. Y si te gustó el contenido de este video, espero tu buen like. Además, espero que lo compartas con ese grupo de amigos con los que siempre hablas de temas tan interesantes, geopolíticos y de inversión. Y si te interesa mucho más el contenido que estoy produciendo, me puedes seguir tanto en YouTube, en Instagram, en Twitter y en TikTok, porque en todas aparezco como @DaniPerezTrader, sin caracteres adicionales, sin números adicionales. Así mismo, el que te escriba y no tenga ese usuario tal cual como te lo acabo de escribir, ese no soy yo. Friend, hemos llegado al final de este episodio número 201 del TradingView. Qué increíble cómo pasa el tiempo. Así que te mando un abrazo, te deseo buena inversión, buen trading y nos vemos en el mercado. Abrazo grande, Frank. Bye.